de la tolerancia a la diversidad y la aceptación. Y hemos elegido a una invitada especialmente porque ella está trabajando en este tema, a ella le interesa mucho el trabajar porque Chile sea un país cada día más aceptador de las diferencias. Y estamos con Mariana Elwin, que todos ustedes, yo estoy segura, la conocen, así que no necesita mayores presentaciones. Hola, Mariana. Hola, ¿cómo estás? Mariana, tú escuchaste, yo creo, el programa completo, sí. Y eso me encanta, sí, porque nos permite conversar como en global de lo que ha comentado Lorena, de lo que hemos comentado con Nancy después en conjunto. Y yo quería partir haciendo una afirmación primero y luego una pregunta. Mi afirmación es la siguiente. Los seres humanos nos relacionamos en la emoción. Y en el espacio social, ¿cierto?, de nuestro país tenemos distintos espacios, digamos, de formas, de ideologías, de religiones, de estilos de vida, de situaciones socioeconómicas y socioculturales distintas. Entonces, para que podamos tener una convivencia armónica, se necesita, ¿cierto?, legislar. Esa es la primera afirmación que yo parto. Ahora, la Constitución, yo siento y creo que debe reflejar, ¿cierto?, el sentido de todas aquellas personas que están en esta convivencia, que los unifique en conjunto. Cuando una Constitución se hace preguntándole a todo el mundo, nos unifica mucho más porque tenemos un objetivo como común en algunas áreas. Igual se van a mantener las diversidades, pero en algunas áreas, ¿cierto?, fundamentales, estamos entonces por algo que nos va a unificar. Y aquí es cuando va mi pregunta en relación a todos estos temas que antes conversamos. Por ejemplo, en el tema de lo que es el divorcio, el tema que conversamos alguna vez con la señora Josefina Bilbao en relación al tema de la mujer, de los jardines infantiles, que cada vez que necesitamos, que se generen espacios en donde las madres lleven a sus hijos de 4 meses a 2 años. Nos encontramos con la legislación que se necesita en el área del consumidor. Nos encontramos con todos estos temas. Y yo quiero preguntarte cómo lo ves tú, que estuviste desde el Congreso trabajando en estos temas, y cómo es que ahí se ve la dificultad de lograr estos acuerdos, en consecuencia que pareciera que en Chile la mayoría, hay una gran mayoría que es divorciada, hay una gran mayoría dentro del Congreso que es divorciado. ¿Cómo es que esto se vive al interior? Que nos cuentes un poco, ¿cómo lo vives tú y qué has podido hacer por ello? A ver, me gustaría hacer una reflexión más general, reaccionando a lo que tú has dicho y al programa en general. Yo creo, como tú has planteado, que un país para vivir en armonía tiene que tener un proyecto común. Y ese proyecto común se va construyendo sobre la base de acuerdos fundamentales que se producen en la sociedad. Pero con todo, ese proyecto común tiene que respetar la diversidad natural de una sociedad. E incluso yo diría, muchas veces los intereses contrapuestos que hay entre unos y otros, porque no necesariamente los intereses siempre confluyen, sino que a veces hay, frente a un mismo tema, intereses que son contrapuestos. Por ejemplo, en el tema medioambiental es evidente, o sea, de repente está el interés de los empresarios y de las empresas, y un interés legítimo también que da trabajo, que significa el desarrollo del país, y también está el interés de la comunidad, cómo se ve afectado con ese tema. Ahora, yo creo que en Chile la aceptación de la diversidad es particularmente difícil, y uno trata de buscar explicaciones. En primer lugar, yo creo que nosotros hemos sido un país muy aislado tradicionalmente. Un país con una élite social muy fuerte que ha definido desde la élite
qué es lo correcto, cuáles son las buenas costumbres, qué es lo de buen gusto, cómo... O sea, que ha hecho las divisiones. Que ha hecho las divisiones de lo que está bien y lo que está mal. Ya. Y una gran sociedad que ha estado muy al margen de esa discusión, que ha aceptado esos cánones de alguna manera impuestos. Somos un país donde ha habido culturas indígenas que no han sido fuertes, mucho menos fuertes que en México, que en Perú, que en Bolivia, etcétera, que en otros países latinoamericanos. Somos un país donde ha habido una inmigración también mucho menos fuerte que en otros países. Y algo pasa con nosotros, no sé si es la cordillera, que estamos entre la cordillera y el mar, que somos un país difícil de aceptar las razas, la diversidad de opiniones, la gente que es distinta. Yo diría más difícil que en otras culturas, más difícil que en Argentina, más difícil que en Uruguay, más difícil obviamente que en los países anglosajones. A ver, Mariana, yo creo que la afirmación que tú haces es como, tiene mucho fundamento. Sin embargo, el cambio siempre es posible y este programa, ahora me lo explico, buscamos y tratamos de buscar las opciones que tenemos como individuos dentro de nuestra libertad última que llamamos, de en realidad modificar aquella realidad que nos puede hacer sufrir mucho en adelante. Sí, completamente de acuerdo. En un minuto estuvimos, ¿cierto?, en una dictadura. Y como decía Humberto Maturana, vamos a volver a mencionar, él decía que cuando nosotros empezamos y estuvimos en las conversaciones sobre la democracia, es que entonces caminamos hacia la democracia. Pero primero tuvimos que estar en esas conversaciones y en ese emocionar para que eso ocurriera. Sí. Yo comparto mucho esa idea y creo que es bueno que conversemos de esto que nos pasa para cambiar esto que nos pasa. Exacto. Entonces, ¿cómo estar en las conversaciones y en un emocionar en relación a que cada vez ya no hagamos esta división de bien y mal? Nos tenemos que dar cuenta. Por ejemplo, hilando con lo que aquí se ha conversado, yo creo que en nuestro país existe la tendencia a eliminar al otro. No existe, porque piensa distinto que mí, no existe. O desconocerlo, desconocer la realidad. Por ejemplo, en el tema del divorcio es clarísimo. O sea, aquí hay la imagen de que lo que está bien es el matrimonio indisoluble para toda la vida. Y yo creo que eso es verdad, que eso es algo que es una meta de la gente, casarse y vivir para toda la vida, y es un consenso social, no es un invento. Creo que la gente aspira a eso. Sin embargo, como esa es la meta, como ese es el ideal, como esa es la verdad para algunos, eliminamos, no existe otra realidad. Y no legislamos nada más que para los que les va bien. Y los que les va mal se quedan en el camino. Y que se las arreglen como puedan. No existen. Lo mismo con el tema de los hijos ilegítimos. Es una cosa muy brutal ver que en Chile un 42% de los niños nace fuera del matrimonio y no tiene iguales derechos frente a sus padres. Hay una discriminación que es brutal y sin embargo pareciera que eso no existe. En nuestras leyes hay un desconocimiento de esa realidad. La eliminamos porque no corresponde a la verdad socialmente establecida. Mariana, ¿y qué podemos hacer por eso? Porque bueno, en este momento siento... A ver, primero que nos demos cuenta. Démonos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo brutal que es, brutal que es que tengamos una legislación sobre familia en nuestro país que solo se hace cargo de la familia basada en el matrimonio. ¿Por qué? Porque algunos sostienen que esa es la verdad y eso es lo que hay que tender. A ver, yo quiero hacerte una pregunta un poquito más insidiosa, diría yo. O sea, esto se mantiene porque hay un grupo de personas que piensan que esa es la verdad. Ese es como lo fundamental. Pero también hay una salida que obtienen algunos, que es anular el matrimonio. Y es una salida que es horrorosa, porque hace que el otro mienta y que mienta al testigo. Todos mienten. ¿Ya? Y además hay personas que están por mantener y no aceptar el divorcio y que han anulado su matrimonio anterior. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasaría si la postura entonces primera sería más congruente? Es decir, se acaba la posibilidad de anular el matrimonio, como se hace ahora.
Y si se acabara la posibilidad de anular el matrimonio como se hace ahora, que solo puedan hacerlo aquellos que tienen recursos, ¿no estaría más dispuesto y más abierto a legislar entonces frente a otra posibilidad? Mira, nosotros el año 1994 con Ignacio Walker presentamos un proyecto de ley para terminar con la incompetencia del oficial del registro civil, que es la causal que se aduce para decir yo cuando me casé no vivía donde dije que vivía y por lo tanto mi matrimonio es nulo, porque hay que casarse ante un oficial del registro civil que es el del domicilio que corresponde. Presentamos eso justamente para decir, a ver, si terminamos con esta cosita que hay por debajo, ¿qué es lo que pasa? Esta salida, claro. Con esta salida hipócrita, ¿Ya? Fraudulenta, mentirosa, ¿qué pasa? Oye, nadie quiso tocar el tema. ¿Por qué? Porque por una parte eliminamos una salida real que hay hoy día, si no, no existiría ninguna. Pero por otra parte, quienes se oponen a legislar sobre el divorcio aceptan esta situación. Entonces, yo siento que además de intolerantes, nosotros somos muy hipócritas y no queremos trabajar sobre la base de la verdad. En Chile existe el divorcio, solo que no está legislado en nuestra ley y existe de una manera fraudulenta. Entonces, quiero decirte que creo que lo principal es develar esa situación. Ahora, ¿cómo logramos que la gente se dé cuenta de esto? Así como ahora lo estamos haciendo, conversando Sí. en relación. El problema es que hay muy pocos espacios como este como para poder hacer esta reflexión más en común. En general, los medios de comunicación son puras pildoritas chiquititas, uno no alcanza a profundizar. Y por otra parte, también hay mucho control de los medios de comunicación desde justamente las personas interesadas en que no cambien las cosas. Pero ahora, en esta conversación, los telespectadores, yo creo que pueden, ellos ya se están dando cuenta. Primero, en que quien legisla es muy importante. Por lo tanto, su elección y cuando hace su acto ciudadano de votar, tiene que estar muy bien enterado de quién vota qué y cuál es el programa y cuáles son sus preferencias, porque eso ayudaría también, ¿cierto?, a que si hay una mayoría que quiere que el divorcio ya se legisle, hay una mayoría en el país. ¿Por qué ocurre que no existe una mayoría entonces en el Congreso? Si hay una mayoría en el país que quiere que los niños tengan acceso a jardines infantiles y a preescolar, ¿por qué eso no existe en el Congreso? Y así sucesivamente. Bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos.